Buenas tardes, mis hermanos. A través de las pantallas nacionales e internacionales, desde Venezuela, Maracay, Estado Aragua, Getsemaní Coropo, junto a Getsemaní TV, tiene el agrado de presentar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo al pastor Gelson David Rivero, junto a nuestra hermana Yaelí de Roma. Bienvenido en medio nuestro. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, mi estimada y distinguida presentadora. Gracias por la invitación. Realmente estamos complacidos y agradecidos de que esta cadena de televisión, como lo es Getsemaní TV, pueda darnos la oportunidad y el privilegio de ser parte de ustedes en este precioso programa de comunicación e información. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, Pastor Gelson. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre usted. Tiene 27 años en el ministerio y 30 años en el Señor. Está casado, pastorea la Iglesia Cristiana Fe, Sanidad y Avivamiento. Háblenos un poquito sobre sus inicios en el caminar en el Señor, cómo comenzó su ministerio. Háblenos un poquito de ese comienzo para conocer más de usted. Bueno, sí, a la edad de 15 años recibo el llamado de Dios a lo que es vida y salvación por medio de Cristo Jesús, y luego a la edad de 16 años tengo el privilegio de bajar a las aguas. Un año luego de mi conversión, a los 15 años, Dios me da el privilegio de bajar a las aguas, luego de haber sido discipulado y consolidado por la cobertura pastoral que me asistía para aquel entonces. Fue precisamente a la edad de 16 años, fue precisamente un 9 de marzo del año 1969, cuando Dios nos da el privilegio de ser convocados a las filas del ministerio, comenzando un ministerio evangelístico de parte de nuestro Dios, por medio de la iglesia en la cual éramos parte para ese entonces, como fue la Iglesia Cristiana Evangélica Nazaret de Maracay, Estado Zulia, donde fueron mis primeros inicios, mis primeros comienzos en el ministerio. Luego, a la edad de 19 años, Dios nos permite entrar en las filas del Seminario Evangélico Pentecostal Asamblea de Dios de Venezuela, donde forjamos nuestra capacitación y preparación para el llamado del ministerio. Luego Dios nos da la honra y el privilegio de comenzar a ejercer el ministerio pastoral en el año de 1993 en el estado Mérida, en la ciudad del Vigía, pastoreando la iglesia Nueva Jerusalén, donde pudimos ser parte de un comienzo en experiencia pastoral. Luego Dios nos demanda y nos lleva a la ciudad de Valencia, donde conjuntamente comenzamos un ministerio pastoral en familia, con nuestros familiares y con nuestros pastores. Allí pudimos ejercer un ministerio pastoral muy equitativo. Luego Dios nos demanda y nos lleva al estado Zulia nuevamente, donde pudimos ser parte de un propósito, donde pudimos estar allí junto a muchos hombres y mujeres de Dios que nos ayudaron a continuar el trabajo del ministerio. Luego Dios continúa esa demanda en nosotros a nivel pastoral y a nivel evangelístico, llevándonos a la ciudad de Bolívar o del estado Bolívar. Luego fuimos al estado Lara. En fin, estuvimos también en el estado Falcón. Han sido muchas las experiencias, tanto en el ministerio pastoral como en el ministerio evangelístico. Hoy por hoy presidenciamos bajo la cobertura de la organización a la que pertenecemos, como es la Asamblea de Dios de Venezuela, Distrito Centro Llano, acá en Maracay, Estado Aragua, donde ya tenemos 5 años radicados, luego de venir del Distrito Centro en el Estado Carabobo, donde estuvimos 12 años pastoreando, y bueno, Dios nos demandó al Estado Aragua, y aquí estamos haciendo un trabajo precioso en el Señor. Bastante trayectoria tiene, pastor. Ha trabajado relativamente 4 o 5 iglesias aproximadamente. Sí, en las ciudades donde pudimos estar
no mencionamos la parte del estado Apure, donde también tuvimos 3 años pastoreando. En total son como 8 iglesias que hemos pastoreado durante 27 años. Sí. Wow, tremenda experiencia. En base a toda esa experiencia que usted ha tenido, ¿qué tal le ha parecido el desenvolvimiento que usted ha tenido ministerialmente? ¿Lo ha visto que ha tenido un crecimiento, que ha podido dar suficiente fruto? ¿Ha aspirado más? ¿Piensa que ha dado menos o que realmente ha sobrepasado sus expectativas? Bueno, creo que en Cristo cada día nosotros necesitamos aspirar más para poder lograr el verdadero propósito y el verdadero diseño para la cual Dios nos ha convocado. Realmente han sido muchas las experiencias, han sido muchos los momentos que Dios nos ha permitido vivir, tanto en el pastorado como en el área evangelística, como en la parte profética. Mas, sin embargo, hemos entendido y hemos comprendido nuestra formación y nuestra capacitación dentro del contenido bíblico que nos enseña y nos dice que el verdadero líder comienza y termina sirviendo. Significa que ahora es que tenemos que servir a Dios, ahora es que tenemos que hacer la obra. Creo que los años que han pasado son años de comienzo, creo que son años de inicio, creo que comparándonos con otros hombres de Dios que han sido huellas imborrables en esta nación y en el mundo, como los grandes hombres que nos han dejado esos caminos trillados con más de 40 y hasta 50 años de vida ministerial, nosotros apenas estamos en un comienzo, en un inicio, y apenas creo que es el inicio de las cosas que Dios nos puede seguir dando a medida que los años transcurren y a medida que los años puedan pasar. Increíble, de verdad que sí. Estamos en un constante crecimiento, en un constante aprendizaje. A pesar de su trayectoria, usted sigue anhelando y aspirando más cosas de parte del Señor. Eso es muy bueno. Pastor, ¿qué me puede decir usted, qué nos puede hablar acerca en cuanto a su experiencia negativa? ¿Qué cosas le han ocurrido en su ministerio que hayan impactado su vida de manera negativa? Bueno, hablar de esto es un compromiso para consigo mismo, porque una de las malas experiencias o de las malas praxis que uno puede tener en el ministerio o dentro del ministerio son las amenazas de aquellos que conforman parte de tu propio ciclo de llamado ministerial. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, les enseña y les instruye acerca de lo que es el llamado con vocación y el llamado con determinación. Dentro de ese llamado con vocación y con determinación, él habla sobre los que son enemigos de los que somos llamados. Es decir, lo más triste y lo más difícil que uno se puede encontrar dentro del ministerio o del llamado que Dios nos hace son los enemigos que ni siquiera vienen de afuera, son los enemigos que están dentro. Son aquellas personas que dicen creer en ti pero no creen en ti. Son aquellas personas que dicen amarte pero te aborrecen. Son aquellas personas que hoy te dicen cuenta con mi apoyo pero mañana te expulsan y te son indiferentes. Creo que eso es lo más difícil para uno dentro del ministerio. Nos pasó en diferentes oportunidades, nos ha pasado y tal vez nos sigue pasando, pero el que es llamado, el que es constituido. Dios nos ha llamado con una dimensión, nos ha separado con un propósito, y por eso hoy por hoy continuamos como viendo al invisible, como nuestra consigna doctrinal y bíblica tiene que recordarnos: de rodillas ante Dios y de pies ante los hombres, de rodillas ante Dios y de pies ante las circunstancias. Excelente. Bueno, la palabra nos dice, nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Eso es cierto, pastor. Ahora, ¿qué me puede usted hablar en base a su experiencia, sus estudios, todo lo que usted ha alcanzado en el Señor? Háblame un poco sobre su ética ministerial. Bueno, dentro de los principios de la ética ministerial podemos hablar de 2 puntos importantes. Número 1, la formación, y número 2, la ética de respeto. Es importante que nosotros en Cristo y en el Señor seamos formados dentro de esa acción o dentro de esa actitud ética, para que podamos tener no solamente un conocimiento, sino también un desenvolvimiento
dentro de lo que es la ética ministerial. Y por demás, el respeto hacia los demás. Qué importante es que dentro de esa misma ética exista una ética de respeto hacia el prójimo, hacia el hermano, hacia mi cobertura, hacia mi mentoría, hacia aquellas personas que son parte de ese núcleo de deberes y de derechos que Dios te ha dado dentro y fuera del ministerio. Creo que son dos puntos importantes dentro de la ética que Dios te manda: formación y el código de respeto, que es muy importante para que podamos crecer, podamos ser testimonio y podamos también ser garantes de una veracidad, de una credibilidad, que es una de las palabras que acompañan a la ética dentro del llamado para el liderazgo y dentro del llamado para el ministerio. Ok, excelente. ¿Se considera usted un ministro con ética? Por supuesto, en todos los aspectos. Al estar aquí contigo y al estar aquí con este hermoso núcleo de hombres y de mujeres, productores, coproductores, escenógrafos, maquilladores, bueno, en fin, esa es una ética. Ese es aceptar una invitación, es una ética. Estar en un compartir de tertulia con tu persona hoy acá, con temas tan interesantes, y que la audiencia que nos está viendo pueda entender que no estamos aquí por casualidad, sino porque hay un tema muy importante que tratar en cuanto a la ética ministerial. Eso es ética. Yo me considero una persona con ética porque cuando yo acepto una invitación aún por encima de mis compromisos, estoy dando en mi vida una formación de entrega y estoy dando a entender que siempre un código de respeto hacia su persona y hacia todos los que están acá dentro de este ciclo de trabajo, para que la audiencia y los que nos ven por Semana Internet puedan enterarse y conocer este tema tan importante. ¿Le ha costado a usted mantener su ética? Sí, hay muchos momentos y muchas oportunidades donde esa ética muchas veces quiere dejar de aflorar, por oportunidades y por experiencias que vives continuo, que vives a diario, y son esas experiencias pues las que te llevan a determinar o tal vez a creer que hay un momento donde uno dice, ya va. O sea, tienes ética, tienes un código de ética, tienes un código de respeto hacia alguien, pero tú no puedes permitir que esta persona te ofenda, tú no puedes permitir que esta persona vaya por encima de ti, tú no puedes permitir que esta persona te falte el respeto, etc. Y hay momentos donde uno, aún en Cristo, uno muchas veces como que se le olvida la ética, ¿no? Y entonces uno quiere hacer las cosas por sí mismo, por uno mismo, y es aquí donde uno, desde las perspectivas, uno trata así como que, bueno, pero gracias a Dios que la ética siempre es una formación, ni siquiera es un aprendizaje. La ética es una formación que debe estar en nosotros, porque la ética lleva consigo principios, y son esos principios incluidos los que te enseñan a comprenderlo. Hoy en día encontramos ministros sin ética. Sí, por supuesto, muchos. En la experiencia que Dios nos ha dado durante 27 años de ministerio, nos hemos encontrado con muchos ministros, con muchos ministerios y con muchas iglesias que no tienen ni siquiera el fundamento principal de lo que es la ética, ni eclesiástica ni ministerial, sino que han formado en sí solamente criterios, solamente conceptos personalistas, activistas, ideológicos y hasta llenos de filosofía en cuanto a lo que es su posición dentro y fuera de Cristo. Y eso ha hecho que ellos internalicen en su vida un pequeño error de lo que es la ética, y por eso encontramos a gente que hoy no valora tu llamado, encontramos gente que hoy no valora tu ministerio, encontramos gente que denigra de tu manera de hacer el servicio en la obra del Señor, encontramos personas que no les importa ni siquiera ofender tu llamado, no les importa ni siquiera diferir de lo que tú representas en Cristo, porque no tienen esa formación de ética ministerial, y eso hace pues que se pierda la óptica del verdadero respeto en la ética de lo que es la enseñanza como tal. Ahora, Pastor Gerson, ¿qué tiene que hacer un ministro para poder alcanzar un nivel de ética apropiado?
formarse, capacitarse, prepararse y ponerla en práctica. Yo recuerdo que en la oportunidad que Dios me hizo el llamado, yo le preguntaba al Señor cuáles serían las directrices que yo debiera de cumplir para que ese llamado en mí se pueda activar. Y Dios me habló de 3 cosas importantes: orar para oír y oír para obedecer. Yo creo que el ministro de Dios debe tener esos 3 aspectos fundamentales dentro de la ética ministerial: formarla, capacitarla y ponerla en práctica. Porque cuando yo la recibo como instrucción y solamente la asimilo, mas no la pongo en práctica, no estoy ejerciendo nada. Pero cuando yo recibo una instrucción y la pongo en práctica, entonces estoy ejerciendo el conocimiento que por medio de la palabra Dios me ha podido dar. Significa que para que un ministerio o un ministro tenga ética, es importante que se le forme ese verdadero principio, ese criterio, esa enseñanza doctrinal de lo que ella representa, e instruirle a que la ponga en práctica para que pueda entonces desglosarla de una manera muy especial. Excelente, me parece eso. Ahora, ¿qué ejemplo nos puede dar usted, en base a su conocimiento en la Biblia, de hombres que aparecen en la Biblia que han tenido ética ministerial? La Biblia nos da ejemplo de todo. ¿Qué ejemplo puede sacarnos usted de allí? Bueno, uno de los que me ha llamado mucho la atención desde que leo la Biblia es un hombre llamado Jetro. Jetro, la Biblia nos habla de que es uno de los hombres que pudo enseñarle a un hombre llamado Moisés, que por ende era parte de su familia como nuevo. Y Jetro se dio cuenta y pudo entender que el trabajo que Moisés estaba ejerciendo no era un trabajo común y corriente, como se suele hacer cualquier cosa dentro o fuera de una organización en la que uno se planifica un proyecto X y a la Z. Jetro se dio cuenta que Moisés necesitaba más que el desglose de un llamado en su vida. Moisés necesitaba una ayuda gerencial. Pero Jetro conocía y sabía que para poder hablar con Moisés sobre este tema, tenía que hacerlo con sabiduría, con prudencia, y por demás, como familiar que era del mismo, tenía que saberle decir las cosas para que Moisés no fuera a malinterpretar de que su suegro pues se estaba involucrando en áreas que de repente tal vez Jetro o Moisés pensaría que Jetro se estaba involucrando. Y dice la Biblia pues que Jetro pudo hablar con Moisés y le planteó un propósito, y por demás dentro de él mismo le dio una idea y le dijo: mira, ¿por qué no reúnes al pueblo de esta manera? Divídelos por grupos, divídelos por... Y dice la Biblia que Jetro pudo hablar con Moisés, quien era su nuero, de una manera muy simbólica, muy atractiva, pero también muy estratégica. Le enseñó y le orientó cómo separar al pueblo en diferentes grupos, le enseñó y le instruyó cómo separar al pueblo en diferentes organizaciones por grupos, y hasta le dijo: es necesario, porque tú solo no podrás hacer el trabajo que tienen que hacer muchos. Nombra líderes, forma líderes, y eso nos da a entender que Jetro fue un hombre que puso en práctica. Yo no sé, mi estimada presentadora, si Jetro la había instruido, la había enseñado, si para el tiempo de Moisés ya existían los institutos bíblicos, no sé, pero Jetro demostró que tuvo un principio de ética, supo hablar con Moisés. Moisés no entendió en ningún momento que su Jetro se estaba involucrando en su vida ministerial ni pastoral, porque Moisés pensaba que lo podía hacer bien y que lo estaba haciendo bien con todo, y lo que estaba haciendo pensaba que bueno, lo estaba haciendo muy bien. Cuando su Jetro evaluó el trabajo de su nuero, quiso ayudar. Y la Biblia nos relata de que bajo esa sabiduría y bajo esa ética de respeto, que la considero de mucho respeto, Jetro pudo lograr que Moisés entendiera que el trabajo no era de un solo hombre, sino de un grupo de hombres a la cual él tenía que preparar, formar, instruir y orientar. Y así lo hizo.
es un buen ejemplo. Hoy en día hay muchos ministros que quizás aún así se consideran con ética ministerial, pero hay una frase que utilizan y dicen: el fin justifica los medios, y si lo que hago no lastima a otros, no hay problema. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? Totalmente errado, totalmente falso, totalmente fuera de contexto ese pensamiento, porque no tiene nada que ver con el principio bíblico establecido, no tiene que ver nada con el principio de ética establecido que Dios nos ha podido dar dentro de lo que es tanto obediencia, respeto y el actuar de todos y de cada uno de nosotros. Ahora, el ministro tiene que lidiar, el ministro con ética debe lidiar con tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el manejo de los bienes materiales. El otro es el manejo de la vida sexual, que muchas veces tiene un tabú y no se permite hablar de eso dentro de las iglesias. Y el tercero es el manejo del poder y el abuso de autoridad. Hay ministros hoy en día con ética ministerial, pero aún así se dejan envolver por este tipo de pensamientos o circunstancias, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones puede dar usted a ellos? Bueno, sí, son tres temas bastante importantes dentro del principio de la ética. Hablar de abuso de autoridad es hablar de un germen, de un síndrome, de un cáncer que nos ha carcomido a nosotros muchas veces, y es bueno que los televidentes y los que están en sintonía de este programa precioso a través de Exemaní TV puedan entenderlo, ¿no? Es un cáncer que nos ha carcomido por muchos años, el creernos por encima de alguien cuando no somos alguien, somos simplemente portadores, colaboradores, administradores e instrumentos de Dios para ese alguien. Cristo nos dio el mayor ejemplo del servicio, y por eso yo soy de los que creo que el verdadero llamado y el verdadero ministerio de un hombre de Dios y de una mujer de Dios comienza y termina sirviendo, porque cuando nos creemos alguien no somos nada, simplemente somos colaboradores, mayordomos y administradores de ese alguien quien nos llamó. Ahora, dentro de lo que es la parte del abuso sexual, también eso es un tema que nos ha hecho mucho daño a nosotros, no solamente como iglesia, no solamente como seres pensantes y razonantes, sino también como matrimonios, familia, porque qué temas se tocan muchas veces dentro de la iglesia que creemos que estamos edificando a la familia, y muchas veces no la estamos edificando porque más bien estamos como coartando a la familia, de que las familias sean sanadas en muchas áreas donde se están practicando tal vez algunas alevosías que la familia necesita sanar, pero como tanto su persona como mi persona y los que nos pueden ver a través de este hermoso programa puedan entenderlo, de repente nos cohibimos por aquello de que no nos es permitido. El problema no es que sea permitido, el problema es que debemos hablar con claridad las cosas tal y como son. Cristo dijo: hablad verdad los unos con los otros. Por ejemplo, cuando un padre se niega la oportunidad de instruir a uno de sus niños hablando de las cosas como son, habrá otra persona fuera de papá o de mamá que le va a enseñar lo que es, pero de otra manera, y eso va a traer al niño, si es posible, hasta una pequeña desviación. Por eso es que nosotros como padres debemos ser muy claros y sinceros con nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo un niño hoy por hoy, el primogénito de casi 6 años, y la primera vez que yo recuerdo que mi niño me dijo, lo voy a mencionar, puedo hacerlo por la televisión, me dijo: papi, pipí. Yo le dije: venga, vamos a llevarlo, y le dije lo que es biológicamente. No te extrañes, no te preocupes cuando sientas la sensación de ir al baño, cuando tu miembro viril, eso se llama miembro viril,
ese es un miembro viril que científicamente, biológicamente, en la creación de Dios, es creado en ti con un propósito, en un conducto de orinar, y le expliqué todo. Él no me entendió en principio, pero a medida que va creciendo, él va entendiendo que papá le está hablando claro. ¿Me entiende? Igual que cuando la madre teme hablar con su niña y queremos tapar todo con frases y con palabras que los niños no entienden. Entonces llega un momento en que los niños fuera de casa oyen y entonces dicen, pero ¿por qué papá no me lo instruyó? ¿Por qué papá no me lo enseñó cómo era? Ahora yo entiendo que esto es para esto y para lo otro, pero entonces me lo están enseñando de otra manera. Y de ahí es donde viene la perversión, la desviación y la alteración de la verdadera educación. Eso nos ha traído inconvenientes durante muchos años y por eso hoy por hoy encontramos matrimonios que no se entienden ni en la parte sexual, encontramos vida marital que no convive porque hay ciertas áreas en su vida que sienten abuso sexual, etcétera, etcétera. Pero qué hermoso es que la Biblia es clara, porque en la Biblia está todo concretado. La Biblia dice todo lo que es bueno y lo que es malo, todo lo que es para enseñanza y para instrucción, todo lo que se nos puede dar y lo que no se nos puede dar. Entonces creo que faltamos a la ética como iglesia cuando le negamos a nuestros miembros y a nuestros líderes y a nuestros discípulos en Cristo que puedan ser parte de una enseñanza, que puedan ser parte de una buena instrucción y que puedan ser parte de una formación que les pueda dar a ellos la oportunidad de ser bien instruidos y bien enseñados. Que hay preguntas difíciles, sí, pero para eso estamos nosotros como pastores, para responderles, para hablarles. Para eso hay que formar equipos de trabajo dentro de la iglesia. Un matrimonio de experiencia, con experiencia corrida en lo que es el matrimonio, puede orientar a un matrimonio joven dentro de la iglesia. Una pareja joven con experiencia en el Señor puede aconsejar y formar a una pareja juvenil con problemas dentro del matrimonio. Un pastor con un equipo de hombres bien equipados, sabios, inteligentes y maduros en el Señor, puede orientar a muchos jóvenes y a muchos hombres que tal vez su persona como pastora y como mujer no lo va a entender, pero ese hombre con su equipo sí lo puede hacer. Igualmente usted con las mujeres que puedan formarse y prepararse y capacitarse. Hay áreas donde yo no puedo involucrarme por ser hombre, y las mujeres, por más que sean discípulas e hijas espirituales, se van a cohibir, pero con mi esposa o con una líder espiritual sí se pueden abrir y pueden tocar esos temas que son muy importantes y a los cuales nosotros tenemos que darle un punto de vista originario y de preocupación, porque ¿cuántos matrimonios hoy por hoy se nos separan? ¿Cuántos matrimonios hoy se nos divorcian? Y la causa por la cual tú les preguntas por qué la separación y por qué el divorcio, no es desamor. No, pero ya va, espérate, ¿qué es el desamor? Si te casaste porque había amor. No, es que hay desamor, pero explícamelo por qué. O sea, ¿qué pasó en el matrimonio? ¿Qué sucedió? Cuando tú te pones a hablar con cada uno de ellos, muy aparte, te vas a dar cuenta que ese principio de ética originario, de formación en ellos, en nosotros como iglesia, faltó. Y por eso es que ellos dicen, bueno, lo que pasa es que tenemos inconvenientes, no nos comprendemos, no nos entendemos, ni siquiera en la cama, pastor. Entonces allí tú dices, wow, hace falta formar, hace falta un principio de ética originario hasta en eso, para que la iglesia pueda expandir su crecimiento y la gente puede entender que hay propósito de Dios aún en esos errores y que esos errores pueden ser sanados en Cristo Jesús. En cuanto al manejo de los bienes, en cuanto al manejo de la parte económica, muchas veces los ministros del Señor son vituperados, son señalados. Muchas veces escuchamos por ahí, no, que el pastor se coge los diezmos, se agarra los diezmos. Ahora, ¿qué nos puede hablar usted acerca de eso? Bueno, sí. Vuelvo y repito, la Biblia es clara cuando habla sobre lo que es la mayordomía y sobre lo que es el ser buen administrador. Cuando la Biblia habla sobre la mayordomía, habla de que nosotros como buenos mayordomos tenemos que ser buenos administradores de la obra de Dios. Eso incluye los bienes.
Por lo tanto, cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios, en este caso, tiene principios de ética, lo comparte con sus seguidores, lo comparte con sus líderes, lo comparte con sus feligreses. ¿En qué aspecto? En que una visión determina un propósito y ese mismo propósito lleva consigo la estrategia de crecimiento para que esa parte financiera sea no solamente multiplicada, sino también sea un canal de bendición, precisamente para que no se le acuse más a un pastor de que se toma lo que no es suyo, aunque bíblicamente podemos pasar aquí toda una tarde dando una clase doctrinal y bíblica acerca de lo que es el diezmar, porque Dios lo constituyó, cuál es el perfil de Dios en cuanto al diezmo, porque yo tengo que hacerlo, en fin, son muchas cosas que se pueden hablar, más sin embargo, como estamos acostumbrados bajo un sistema eclesiástico, un gobierno eclesiástico, pastoral, de ética y de respeto hacia lo que es de Dios, de la misma manera, nosotros debemos de trabajar en una visión, pero junto a una visión. Cuando yo trabajo con mi iglesia, con mi equipo de trabajo, aún con la responsabilidad más grande que puede adquirir un hombre de Dios o una mujer de Dios dentro de la iglesia, como es la administración de la finanza, pero yo logro trabajar con ese hombre o con esa mujer bajo una visión y una misión de buenos mayordomos, podemos entender que a la final la estrategia dentro de la ética que Dios nos da es una estrategia totalmente de multiplicación y de expansión. Que cuando la iglesia se dé cuenta, que cuando la iglesia pueda entender y comprender, el crecimiento no es solamente numérico, el crecimiento no es solamente cuantitativo, sino que también es un crecimiento totalmente económico. Pastor, ¿y cómo hiciste? El administrador, ¿cómo hizo? Sencillamente somos buenos mayordomos, somos buenos administradores de la obra del Señor. Y cuando uno es buen mayordomo, no solamente bendice a la iglesia, sino que la iglesia bendice a su pastor, el pastor bendice a su familia, la familia pastoral bendice a sus feligreses, y cuando menos percate, todo el mundo es bendecido. Pero hay que ser buenos mayordomos, como la Biblia lo enseña. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, ¿qué consejo le puede dar usted a esos jóvenes que están llegando a la iglesia, esa ola de juventud que se está levantando hoy en día aquí en Venezuela, ministerios que están naciendo? ¿Cómo pueden ellos implementar esa ética ministerial dentro de su ministerio, ya que somos embajadores del reino de Cristo aquí en la tierra y debemos dar testimonio como tal? Bueno, sí, qué pregunta tan interesante y muy hermosa, porque creo que todo comienzo es importante, todo comienzo es compromiso, y creo que no estaría de más hablar sobre dos cosas muy importantes dentro del ministerio, tanto en inicio como en continuidad. Número uno, obediencia. Qué importante la obediencia a la hora de comenzar, iniciar o continuar el llamado de Dios en nuestras vidas como ministros del Evangelio. Y número dos, crecimiento. Creo que la obediencia forma, capacita, adiestra e instruye para el crecimiento. Y el crecimiento nos va a llevar a ese estatus de madurez que Dios muchas veces necesita y aprueba en nosotros para el servicio del ministerio. A todos los jóvenes y a todos esos ministerios que hoy comienzan, que hoy inician, que dicen tener un sueño, que dicen tener una visión, una vocación, un propósito, un compromiso espiritual, es importante que no olviden jamás la verdadera necesidad de comprender y de entender que tu llamado y mi llamado comienzan y terminan sirviendo. Cristo mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y hasta dar mi vida en rescate por muchos. Significa que dentro del llamamiento, mi querido joven, mi querido ministro, mi querida mujer de Dios o hombre de Dios que logra verme por medio de esta entrevista, quiero que sepa que tu llamado y tu ministerio comenzará y continuará
dentro de la obediencia y del desarrollo del crecimiento que Dios demanda, que no es nada más y nada menos que el servicio cristiano a Dios. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Si entendemos esto, vamos a crecer. Y si entendemos en el crecimiento que hemos sido llamados para obedecer, entonces Dios nos promocionará, Dios nos catapultará a propósitos y a dimensiones para las cuales hemos sido separados y apartados para lograr el éxito dentro del trabajo de la obra del Señor. Muchas gracias, Pastor Gerson, por todo su apoyo, por toda su dedicación. Gracias por haber tenido el tiempo y la disposición para contestar cada una de estas preguntas. Nos sentimos honrados por tenerlo aquí presente juntamente con nosotros. Le damos las gracias a todas las personas que colaboraron, a todo nuestro equipo técnico que trabajó juntamente con nosotros para poder llevar a cabo esta entrevista. Le damos gracias primeramente a nuestro primer patrocinador, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le damos gracias a Getsemaní TV por formar parte de este gran equipo de trabajo, y la Iglesia Getsemaní Coroco por haber prestado sus instalaciones para llevar a cabo esta hermosa entrevista. Así que voy a invitar para que conozcan este gran y hermoso equipo de trabajo, que sin ellos no hubiera sido posible realizar esta entrevista. Le damos gracias al pastor Gerson Rivero por haber formado parte de ella. Aquí tenemos al equipo técnico, el encargado del camarógrafo, las cámaras, nuestro pastor Adolfo. En micrófonos tenemos al hermano Ángel Guanches. En la logística, nuestra hermana Ivette Guanches y Desiree de Lozada. El presentador fue nuestro hermano José Luis Viloria y asistente de producción Francis de Viloria. Mi nombre es Yaeli de Rojas, y juntamente con nuestro equipo de trabajo y el pastor Gerson, espero que esta entrevista sea de mucha ayuda y beneficio y crecimiento para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad y por darme el honor y el privilegio de estar en este bello programa juntamente contigo y con todo este hermoso equipo, a los cuales bendecimos en el nombre del Señor. Gracias por hacerme parte de esta cadena de televisión tan preciosa, y como lo dije en una oportunidad, ojalá pronto tengamos en Venezuela canales de televisión como Getsemaní TV, para que el Evangelio de Cristo se expanda y nos permitan predicar el Evangelio, y que esta nación sepa que la Iglesia de Cristo en Venezuela tiene mucho que dar a través de estos medios televisivos. Gracias, y que Dios pueda bendecirle. Muchas gracias a usted, Pastor Gerson, que se mantenga su ministerio, su esposa, su familia y su congregación. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Ese es el Zoom. Empiece a mandarme algunas fotos al WhatsApp que me queden de recuerdo. Ajá, se las mandamos. Para que cuando pasen la nota y Jonás le dé la nota, yo me alegro. Deberíamos medio salir sacarlo con buena y ya, nota. para no Ok. perder los píxeles.
pregunta, porque como ella es la presentadora, la cámara estaba hacia ella, ¿ves? Ah, bueno, vamos a dejarla así. Ajá. Vamos a dejarla A así. ella porque ella es la presentadora. No, mano, sabes que un poquito de levadura le da toda la masa, mano. Hay que mandar. Voy, José. Ayúdanos, Señor. 1, 2. Pero cuando hablen, diríjanse a la cámara. Ah, sí, verdad. Ah, le falta un poquitico. Vamos a ponernos entonces más para el frente. ¿Dónde ven, No, ahí. No importa, porque no, pero eso no es todo el tiempo. Vamos a avisar el cable Ella va a hablar con que los él cables y valen ella va 20.000 y cada va, uno. y los otros van hacia la. Pasa que como hay una sola cámara, si hubieran dos cámaras. Claro. Cámara 1, cámara Cámara 2. 2, acción. Oye, está hablando futuro. Eso es Amén, amén. Claro. 3 cámaras en la iglesia. Gloria. Nombre de Jesús. Héctor Cámara, Carlos Cámara, no sé quién es el otro. Y Víctor Cámara. Se murieron, ¿no? Ah, no. Era el año, me faltó la fecha del día, 9 de marzo de 1989. No, pero se puede editar, ¿no? Eso. Yo después yo lo... Nada más lo paralizan, lo vuelven a empezar y luego ustedes lo editan. Lo editan. Allá en la computadora, sí. Borran esa parte, por eso que dije corte. Dele. Reúnes al pueblo de esta manera, divídelos por grupo, divídelos corte, por favor. Yo le iba a Ah, pero no te puedes venir. Ah, sí, ahorita Nina, sí, por favor. ah, espérate, que estamos haciendo una tarea. Mira, ahorita viene. Ay, está lindo. También que yo. No, pero ya está El acá. asistente. ¿Cuánto falta ya? Ya está casi Salió, listo. fue corriendo, me metí a agarrar a la muchacha. No me metí porque ya se había metido. 1, 2, 3 preguntas me faltan. Bueno, casi listo. Unidad. Voy por ti, Jonás. Ahora sí. Gloria a Dios.